Camila Perochena, bienvenida. Pancho Olivera, muchas gracias. Bueno, antes tenés algo que decir. Antes de meternos con el pensamiento libertario, te traje una obra hoy de la artista Rosario López Ercoli, que nos presenta Diderot Art, la Galería Digital de Arte Contemporáneo. Muy bien. Acá tenemos estas pinturas en acrílico y crayón. Son cuadritos en pequeño tamaño, que los podés poner 3 juntos, 4 juntos, lo que vos quieras. Y que, bueno, retratan escenas de la vida cotidiana. Las podés encontrar en Diderot Art, acá en el QR abajo, que está abajo mío. Podés encontrarlas, mirarlas, comprarlas, regalárselas a alguien, lo que vos quieras, Pancho. Excelente. Muy bien. Muy bien, bueno, ¿qué es el pensamiento libertario? ¿De dónde viene el pensamiento libertario? ¿Qué diferentes tipos de pensamiento libertario tenemos y dónde abreva Milei? Sobre eso, para hablar de eso, me baso en un libro que salió hace muy poco, se llama Utopía y Mercado. Es una compilación que hizo Luis Diego Fernández, un filósofo, de la editorial Interferencias. ¿Bien? En ese libro, bueno, trata diferentes temas, pero vamos primero a los orígenes del libertarianismo. ¿Cuándo nace el libertarianismo? Tiene una fecha que es mediados del siglo XX, después de la segunda posguerra, en Estados Unidos. Este es el momento de origen. Tenemos que pensar que el liberalismo venía en eclipse desde 1930. ¿Por qué? Crisis de 1930, emergencia del New Deal. Entonces eran épocas malas para el liberalismo, podríamos decir. Después de la segunda posguerra, empieza a haber una renovación del pensamiento liberal, de la mano de la emergencia de la escuela austríaca, Hayek, Mises. Entonces tenemos una renovación del pensamiento liberal que va a ser muy crítico de dos cosas. Por un lado del New Deal y del Estado benefactor, y por otro lado también de la derecha republicana tradicional. ¿Bien? Entonces este pensamiento liberal empieza a renovarse. ¿Y qué va a sostener este libertarianismo que nace en ese contexto? Bueno, Luis Diego Fernández dice, es una filosofía de utopía de mercado. ¿Bien? Y lo que va a sostener, hay distintos tipos de libertarianismo, pero en términos generales, la mayor parte del libertarianismo, ¿qué es? Es un pensamiento antiestatista, está en contra, sospecha del Estado, el individuo tiene que sospechar del Estado. Es un pensamiento que piensa que el libre mercado y la propiedad privada son un imperativo moral y que pone el acento, obviamente, en la libertad individual. Además, considera al estado de bienestar como una especie de robo. Ahora bien, más allá de estas premisas... Eso es Milei. En todo eso Milei está de acuerdo, ¿no? Todo eso lo compra Milei. Ahora bien, dentro de este paraguas tenemos distintas formas políticas para pasar a la práctica al libertarianismo, ¿no? Distintas formas políticas de cómo se pueden expresar estas ideas. Tenemos libertarios que son, por ejemplo, anarcocapitalistas. Milei dice que en teoría él es anarcocapitalista, pero que en la práctica es minarquista. ¿Qué significa eso? Los anarcocapitalistas dicen... Estamos en contra total del Estado. El Estado no se tiene que hacer cargo de nada. Incluso la seguridad y la justicia tendrían que estar en manos privadas. Milei dice, bueno, en teoría yo soy esto, creo que es así. Ahora, en la práctica no puedo ser eso, soy minarquista. ¿Qué significa minarquista? Que defienden un Estado muy mínimo, pero que consideran que la seguridad y la justicia... Algunas funciones esenciales... Algunas funciones tienen que estar en manos del Estado. Y después tenemos otros libertarios que piensan en un Estado mínimo también, pero con otras funciones. Por ejemplo, educación y salud. ¿Bien? Entonces tenemos ese gran abanico. Pero además tenemos distintos momentos de libertarianismo. Es decir, hay un libertarianismo, podríamos decir, Luis Diego Fernández dice, en los 60, en los 70 y en los 80. Vamos a ver que Milei se identifica con el de los 80, no tanto con el de los 60 y 70. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El de los 70, el momento de emergencia de este libertarianismo, es un libertarianismo que se identifica o se siente... tiene cierta afinidad con la nueva izquierda radical también. Es decir, ese discurso antiestatista por derecha simpatizaba con, por ejemplo, la contracultura, ¿no? Las vidas alternativas tipo la de los hippies en la década del 60. Entonces, había ahí algo entre la izquierda radical y el libertarianismo que conjugaba, ¿bien? En los 70 ya se empieza a alejar de esta nueva izquierda. Y lo que vamos a tener es el momento de oro del libertarianismo. ¿Qué pasa en la década del 70? Bueno, se funda el Partido Libertario en Estados Unidos, nace el Cato Institute, el Instituto Cato, ¿no? Que es un think tank donde se difunden estas ideas liberales y se publican las obras más importantes del libertarianismo, de Hayek, Mises, de Rothbard, que ese es uno de los principales... Los que consulta de los que lee, de las inspiraciones intelectuales de Milei. Y este sería el segundo momento, la década del 70. Ahora yo te dije...
El de Milei se parece más al tercer momento del libertarianismo, el de los 80. ¿Qué pasa? A fines de los 80 nace el paleolibertarianismo, ¿bien? Una nueva variante dentro del libertarianismo. ¿Qué tiene de especificidad el paleolibertarianismo? Es un libertarianismo con un giro reaccionario. Es un libertarianismo que sostiene, por ejemplo, es un poco más populista, va a empezar a hablar de la oposición entre la corporación política, Milei diría la casta y el pueblo. Va a ser muy crítico de las instituciones políticas, por ejemplo, va a ser muy crítico de Reagan, ¿bien? Y va a sostener que las instituciones políticas están corruptas. Y si bien va a ser muy libertario en todos estos puntos que yo te estaba diciendo, antiestatista, libre mercado, libertad individual, va a tener también en lo moral algo conservador. Es decir, es un libertarianismo que va a decir libertad no es libertinaje. Va a ser esta diferencia, ¿no? Libertarianismo no es libertinaje. En oposición a los hippies, lo que bueno, acabas de decir, claro, ¿y qué dice? Hay que volver a la familia, a la tradición, es decir, la religión, la familia son protectoras del individuo. Entonces tenemos un libertarianismo de libre mercado, pero en ciertos valores morales muy tradicional, ¿no? Rothbard pasa por las distintas etapas, ¿no? Pero es uno de los pensadores de este paleolibertarianismo. Podríamos decir que Milei se inscribe en esta tercer corriente, en este paleolibertarianismo, porque tiene esas dos cosas, ¿no? Tiene, ya lo vemos, por ejemplo, en la cuestión religiosa, el rol que le está dando a la cuestión religiosa, su alianza con Villarroel, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es un libertarianismo que también tiene mano dura y valores tradicionales. ¿Se parece más a Trump que a Reagan o nada que ver con ninguno de los dos? Bueno, se parece en parte a Trump, pero la diferencia ahí esencial me parece el acento que está poniendo en el libre mercado y en la desregulación, ¿no? Digo, ahí es algo diferente. Por eso digo, su filosofía, podríamos decir, está inscripta en este tercer momento del libertarianismo, que es el paleolibertarianismo. Paleolibertarianismo. Sí. Gracias, Camila. Se viene un whisky extraordinario con Vilota. En un ratito también está Luis Novarecio con Augusto Alacino. Vamos y venimos, ya vienen precalentando.